a Dios porque me dio la oportunidad, como les decía, de compartir este día su palabra. Padre Santo, bendito Dios, gracias por este día, Señor, gracias porque tú has sido bueno, Señor, y misericordioso para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú eres el que produce el querer como el hacer, Padre, de venir, Señor, a tu casa, Señor, para seguir escuchando tu palabra, que este mensaje que hoy voy a compartir, Señor, sea de bendición a cada uno de mis hermanos, Señor, y que por también aquellos hermanos o aquellos amigos, Señor, que los siguen por las redes sociales, que sea de bendición esta palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el mensaje de esta mañana, tarde, ¿verdad? Ya casi es mañana, ya es casi tarde, se llama Dios te advierte en todo tiempo. Y en el pasaje con el cual voy a iniciar se encuentra en Amós 4 del 1 al 11. Amós. Y posteriormente, para entrar a mi mensaje, va a ser en Amós 4:12, pero voy a empezar a leer Amós 4 del 1 al 11 para que veamos un poco de contexto al pasaje con el cual vamos a llevar el mensaje. La palabra de Dios dice, Amós 4, 1 al 11, oíd esta palabra, vacas de Basán, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días que os llevarán con ganchos, a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas de los palacios, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentar en Gilgal la rebelión, y traer de la mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte, la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el heridor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapando de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué dura palabra, ¿verdad? Y pues quiero aclarar, ¿verdad?, un poco de aquí por qué el profeta Amós dice que su nombre de este profeta significa carga. Y dice que el profeta Amós, su llamado tenía, ¿verdad?, un propósito, y era profetizar contra el reino del norte cuando reinaba el rey Jeroboam II. Y también fue llamado para anunciar el mensaje de Dios a su pueblo, y también fue llamado para denunciar el pecado de su pueblo, ¿verdad?, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero también denunciaba las injusticias de todo aquello que se contraponía a la verdad de Dios, ¿verdad? Porque lo veíamos, Dios le hablaba de una y otra vez, ¿verdad? Y dice que no volvían. ¿Y cuántas veces así Dios nos está hablando y hablando, y no queremos volver nuestro rostro hacia Él, ¿verdad? Y voy a compartirles algo del contexto de por qué Amós se refería a las vacas de Basán, ¿verdad? Como lo leímos. Y dice que cuando se habla de las vacas de Basán, no está hablando de animales,
es una metáfora, una figura, ¿verdad?, que está empleando el profeta Amós para dar su mensaje, ¿verdad? Dice que Basán era un área de la parte norte de Israel, en los cuales están los altos de Golán. Eran conocidas por producir su ganado gordo y saludable. Por eso hacía esa comparación el profeta, ¿verdad?, de las vacas gordas, ¿verdad? Pero aquí él hablaba irónicamente y lo hablaba de una forma sarcástica, ¿verdad? Porque dice, de las vacas de Basán parece referirse no a los animales, sino dice que a las personas que vivían, que disfrutaban las mujeres con una vida extravagante de sus vidas, porque no era que estas mujeres pues eran robustas, ¿verdad? Era que sino que obtuvieron sus riquezas y su opulencia, oprimiendo y aplastando a los menos afortunados, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Y Dios vio esto y prometió que dice que les haría rendir cuentas por todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Contra el pueblo, ¿verdad? Que decía que los oprimían. Y podemos ver, ¿verdad?, que en la actualidad sigue pasando, ¿verdad?, cómo las personas que pues tienen opulencia, ¿qué hacen, verdad? Oprimen a las personas menos afortunadas, ¿verdad?, a las personas necesitadas, y a Dios no le agrada eso. Dice que es posible que estas mujeres, que aquí habla Amós, dice que no eran mujeres que estaban directamente a lo mejor involucradas, ¿verdad?, a oprimir al pueblo, pero dice que constantemente con sus exigencias de lujos que hacían que provocaran esas injusticias, porque les despedían a sus maridos, ¿verdad? Porque los maridos eran los que oprimían a esa parte del pueblo. Por eso Dios hace una promesa, lo leímos, ¿verdad?, una promesa de juicio en contra de este grupo de mujeres que iban a ser llevadas, ¿verdad? Dice, cuando Dios juró por su santidad, garantizó que vendría un juicio sobre esta parte de este pueblo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios santo y no puede mentir, y su santidad no permitiría que el pecado quedara impune ante esta injusticia que estaba pasando con este pueblo. Y dijo el Señor que los llevaría, ya lo leí, ¿verdad?, con ganchos. Ellos fueron conquistados y exiliados por los asirios. Es cuando el pueblo de Israel va a cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Fueron llevados cautivos. Los prisioneros estaban desnudos y tenían el labio inferior atado con cuerdas y ganchos. Dios se encargaría que atravesaran esa brecha de la ciudad cuando salieran del pueblo de Israel. Dice, conquistados de una forma humillante, se fue de una forma humillante el pueblo, ¿verdad? El Señor estaba cansado lo leímos, ¿verdad?, en Amós, de sus sacrificios de alabanza. Sí, adoraban a Dios, pero llevaban otra vida, ¿verdad?, porque estaban oprimiendo al necesitado, porque dice que era leudado. ¿Y qué dice la palabra? Que la masa, dice que poquita levadura leuda toda la masa. Ellos tal vez decían, ay, eso no creo que no sea agradable, que no haya ningún problema si yo estoy oprimiendo a mi hermano, a aquel que necesitado, ¿verdad? Ellos pensaban que lo que estaban cometiendo era en contra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Jesús dijo, ¿verdad?, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Dios no se agradaba cómo estaban tratando a esa clase de personas, ¿verdad?, a los más necesitados, ¿verdad? A pesar de que Dios les daba todo, no volvieron a él, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice que no volvían, ¿verdad? Esa es la mayor tragedia para el ser humano, que Dios nos habla de otra forma y no volvernos a buscar a Dios, ¿verdad? Esa es una tragedia para el ser humano. Cualquiera pues puede tropezar, sí, cualquiera puede tropezar en el pecado y sentir la mano correctora de Dios, pero si sentimos el castigo de Dios y aún no volvemos, pues estamos en un gran problema, porque hay necedad, insensatez en nuestro corazón, ¿verdad? Ayer en la clase de matrimonio nos compartía el pastor, ¿verdad?, un pasaje que dice que somos comparados con esos hombres prudentes, y nosotros vemos un aviso, como el tema, ¿verdad? Dios nos advierte que si tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de cómo estamos fundamentando, cómo estamos edificando nuestra casa, ¿verdad? Porque dice que nosotros la debemos de edificar sobre la roca, pero dice que si nosotros empezamos a fundamentar nuestra casa sobre la arena, dice que vienen los vientos y ¿qué va a hacer? Dice que ese estado, esa casa va a ser una ruina, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener cuidado cuando
nos está advirtiendo de algo que puede estar pasando en nuestras vidas y hacer caso omiso, ¿verdad? Entonces podemos ver que la palabra de Dios dice que trae juicio y castigo para aquellos pues que no obedecen, aquellos que son rebeldes, que Dios nos habla y volvemos, ¿verdad?, a nuestra necedad. Debemos entonces fundamentar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Y debemos de cambiar nuestro estilo de vida. Aquellos que no han querido cambiar su estilo de vida, pues Dios hoy en esta mañana dice, tienes que cambiar, tienes que empezar a edificarte sobre esa roca, ¿verdad? Y entonces viene el juicio del Señor y tristemente muchos dicen, no es que Dios es amor, sí, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también por eso nos advierte que si no cambiamos, si no buscamos de Él, vendrá juicio para nuestras vidas, así como lo vino para el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos nuevamente a Amós 4:9. Viene el juicio para el pueblo, dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuelares y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová, ¿verdad? Aquí podemos ver que vino el juicio y no quisieron volver su rostro a Él, ¿verdad? No dejaron, ¿verdad?, de buscar su rostro. Vamos al pasaje de Amós 4:11, donde quiero compartirles el mensaje de esta tarde. Amós 4:12 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En esta mañana nos dice, hoy te dice el Señor, prepárate, Dios es fiel para venir al encuentro de tu Dios. Porque aquí el que forma los montes, crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Entonces Dios nos está diciendo, prepárate para mi encuentro, porque así le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Prepárate porque yo voy a traer juicio, pero no quisiste, ¿verdad? Entonces vendrían a pasar a cautiverio, ¿verdad? Y prepararte, ¿qué significa prepararte? Dice que prepararte es una advertencia para que estés listo, es prevenir. El propósito, ¿verdad?, de que nos preparemos es prevenir, apercibir, alistar, avisar, advertir, ordenar, es disponerse. Entonces tenemos que tener todos estos puntos en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que prepararnos porque hemos estado escuchando continuamente que estamos en tiempos difíciles. Si estamos en tiempos difíciles tenemos que prepararnos, ¿verdad? Escudriñando la palabra, teniendo tiempo de oración, ¿verdad? El Señor nos dice, por tanto, no quisiste escuchar mis advertencias, vendrá juicio. Ya lo vimos con Israel, ¿verdad?, que hubo juicio. Si pasó con el pueblo de Dios, lo hará también con aquel que no quiera obedecer. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, y decimos, sí, como les dije, ¿verdad? Sí, Dios es Dios de amor, pero Él no se agrada, ¿verdad?, de las injusticias. Entonces traerá juicio para aquellos que no quieran obedecer, ¿verdad?, aquellos rebeldes que no quieren obedecer su palabra. Por esto es la importancia, ¿verdad, hermanos?, de tener pues una comunión con Cristo, una comunión genuina, escudriñar su palabra, orar, dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Solo así podremos estar seguros en Él. Y si no recibiremos pues el juicio de Dios, sino las bendiciones que están escritas en las palabras. Entonces, no queremos recibir juicio, entonces obedezcamos para que esas bendiciones de Dios vengan a nuestras vidas. La Biblia pues nos habla, como les decía al principio, de muchas advertencias acerca de cambiar nuestro estilo, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Ya lo veía, mi esposo compartía hace 2 semanas un devocional, ¿verdad? Estar en Cristo. Si somos nuevas criaturas, ¿qué dice? De modo que si somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. O sea, ahí habla de un nuevo nacimiento, que si ya hemos nacido de Dios, entonces ¿qué debemos de vivir? Como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es una advertencia?
dice que una advertencia es una amonestación para tenerla en cuenta. Es también una alerta de que algo viene. También una advertencia es, su finalidad dice que es protegernos del peligro y prevenir de un daño. Y eso es la importancia, ¿verdad?, de escuchar, estar atentos de las advertencias de Dios, y las recibimos en cada vez que nos comparten la palabra de Dios, cada vez que nosotros vamos y escudriñamos su palabra, ahí nos dice que debemos de hacer, ¿verdad? Ahí vienen esas advertencias de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tengamos cuidado, hermanos, cómo vivimos, porque tendremos que dar cuentas un día, ¿verdad? Vamos a Efesios 5, del 15 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que tengan cuidado, es la Nueva Traducción Viviente, yo les voy a compartir. Efesios 5, del 15 al 19, Nueva Traducción Viviente. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso lo arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Aquí habla de un estilo de vida, ¿verdad? Que nuestro estilo de vida sea que buscando a Dios, ¿verdad? No buscando, dice, tener cuidado de cómo estamos viviendo. Dios nos dice, tengan cuidado de cómo están viviendo, no vivan como necios, sino como sabios, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir vivir como necios? Dice, es ver el mal y no hacer caso, ¿verdad? Proverbios 22:3, yo le voy a darle lectura en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre la consecuencia. Eso es vivir como necios, ¿verdad? Tú ver que viene el peligro y no a prevenirte, ¿verdad? Como veíamos que era una advertencia, que era alistarte, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues así vive el necio. Le hablan, escucha una predicación y no cree que es para él ese mensaje, ¿verdad? Y vamos a ver claramente, y es algo que también mi esposo compartió cuando él, la función de una atalaya, de la atalaya. Vamos a Ezequiel 33, 1 al 7. La palabra de Dios dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar el pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiere a él alguno, esto fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre sobre su mano. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y amonestarás de mi parte. Aquí pues está diciendo cuál es la función, ¿verdad?, del que predica la palabra, porque cada palabra, cada mensaje que es dado de este lugar es porque Dios la ha puesto a cada predicador, ¿verdad? Porque sabe que el pueblo necesita, ¿verdad?, pues apercibirse, porque muchas veces ve el peligro y no se aparta, dice, es insensato, ve el mal que viene y no se aparta, continúa con su mismo modo de vivir, ¿verdad? Entonces, la importancia, ¿verdad?, de ser un buen atalaya, porque está dando aviso del peligro que viene para el pueblo de Dios.
Y es lo que hacen los pastores, ¿verdad? Cuando Él nos dice, el pastor, ordena tu vida, no es porque el pastor quiera estar ahí diciéndonos una y otra vez, porque realmente ama al pueblo y quiere que cada uno, como dice la palabra, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Procedan al arrepentimiento, como lo dice su palabra. Y también aquí vamos a ver otro pasaje cuando el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Que por no cambiar su forma de vivir, Dios dice que los lleva, ¿verdad? Abandonaría, ¿verdad? Aquí el pueblo les habla Pablo a los romanos. En Romanos 1:18 son versos grandes, pero sé que también va a ser en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 1 del 18 al 19, y de ahí va a ser del 21 al 32. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de cambiar nuestra manera de vivir. Dice Romanos, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores. ¿Contra quién Dios muestra su ira? Pues con los pecadores, no con los que son obedientes, ¿verdad? Dice, y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque le han sido evidente. O sea, le estaba hablando a creyentes aquí. Pablo no le estaba hablando a inconversos, les estaba hablando a creyentes. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó, dice, en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Afirmaban a ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar a Dios inmortal, glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y reptiles. Entonces Dios los abandonó. ¿Por qué? Porque no quisieron cambiar, ¿verdad? Para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas unos con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odian a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual lo hacen, pero aún incitan a otros a que también los hagan. Esta traducción está muy clara, ¿verdad? De cómo los abandona Dios cuando tú no quieres entender que Dios te está diciendo, porque Dios, cantamos una alabanza muy hermosa, siempre dice que está atrayéndonos con cuerdas de amor, pero hay personas que no quieren recibir ese amor de parte de Dios y dice que se vuelven, y entonces pues Dios dice que se habla de ellos. ¿Ustedes quieren vivir de esa manera? Pues pero después va a haber una consecuencia y un juicio sobre aquellas conductas que no quieren cambiar. Vemos, ¿verdad?, dos advertencias muy fuertes de parte de Dios hacia la humanidad, pero más tremendo es que Dios se aparte
de nosotros, ¿verdad? Y abandonen sus vidas en pecados por no querer arrepentirse. Dios abandona cuando no te quieres arrepentir, ¿verdad? Y pues tristemente pues eso pasa en la vida de los creyentes. Qué importante, ¿verdad?, es recibir las advertencias de parte de Dios. Muchas veces Dios nos advierte hasta en nuestra vida secular, ¿verdad? Lo podemos ver. Cuando nosotros sufrimos un dolor de cabeza, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que acudir? Ahí hay una advertencia, ¿verdad? Nuestro cuerpo mismo nos está diciendo que algo está pasando. Es una señal, ¿verdad?, de que podemos estar a lo mejor teniendo la presión alta. ¿Y qué debemos de hacer? Pues acudir al médico, ¿verdad? Como hasta en estas cosas seculares hay advertencias y la importancia de atender, ¿verdad?, las advertencias, ¿verdad? Y también en otro ejemplo, ¿verdad?, en las señales de tránsito, ¿para qué son? ¿Verdad? Es importante, ¿verdad?, cumplir esas señales de tránsito, porque si no las cumplimos, ¿qué pasa? Pues podemos ocasionar, los que conocen, un accidente. Por eso están las señales, ¿verdad? Por eso están los avisos. Hace tiempo yo recuerdo que el pastor nos compartía algo bien, nos decía, ¿verdad? Dios siempre te da aviso. Cuando viene el pecado, él hacía un ejemplo, ¿verdad?, de una mujer, dice a un varón, ¿verdad? Si viene caminando un varón y ve a una mujer desnuda, pues tú te vas a ir de aquí, ¿no? Te está advirtiendo, cuidado, aguas, ¿verdad? Hay una mujer desnuda, pero muchas veces si actúas como necio, pues vas directito, ¿no?, a la mujer, ¿verdad?, al matadero, dice la palabra. Entonces, Dios, así lo dice la palabra, ¿verdad? Y es un aviso que Dios nos dice: si eres débil, hermano, porque ves una mujer, pues mejor desvíate, ¿verdad? Entonces, hay muchas señales, aún esas pequeñas señales en nuestras vidas son importantes, ¿verdad? Y también en un zoológico, ¿qué pasa? Hay señales de peligro, hay jaulas específicas que dice que no puedes meter la mano, porque ¿qué va a pasar? Bueno, métela en una mano de un león, ¿qué va a pasar? ¿No? Y sí pasa, tristemente, que a pesar de las advertencias, tristemente, el hombre sí cae en eso. Va y se cree muy fuerte, o no sé, que invencible, no sé, que piense que entra, incluso los domadores, personas que piensan, ya están muy confiados, los domadores y se han muerto, se los han devorado, ¿verdad? ¿Por qué? Sabiendo que es un animal peligroso, pues yo voy, ¿no? Entonces, hermanos, tengamos cuidado de esas advertencias, ¿verdad? Tristemente, cuando aún las advertencias están enfrente de nosotros, ¿verdad?, como ese de conducir, ¿verdad?, están delante de nosotros, pues muchas veces, aunque están esas advertencias, pues no las seguimos, las ignoramos, nos pasamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay rebeldía en nuestro corazón, pero después, como les decía, vienen las consecuencias por no hacer caso de esos avisos, de esas precauciones, de esas advertencias que nos da, y la palabra, ¿verdad?, nos advierte de que debemos de cambiar mucho estilo de nuestras vidas y queremos permanecer así, ¿verdad? La Escritura está también, así como en nuestra vida cotidiana, también en la Escritura está llena de advertencias. Ya lo vimos con el profeta Amós, cuando él le dice al pueblo de Israel que tenían que estar preparados para el encuentro de nuestro Dios, ¿verdad? Y hoy en esta mañana te digo, hermano, ¿estás preparado para venir al encuentro de Dios? Analicemos, ¿verdad? Él los amonestaba porque no estaban viviendo conforme a sus mandamientos de Dios. Ellos vivían pues como querían, oprimiendo al pobre, adorando a ídolos, como lo leímos, ¿verdad? No estaban cumpliendo con los mandamientos que Dios puso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando el mensaje llega a nuestro corazón, hay arrepentimiento, ¿verdad? Y lo podemos ver cuando Jonás es enviado a Nínive. ¿Qué pasa con ese pueblo que se arrepintió, verdad? Porque escuchó el mensaje que venía de parte de Dios, y dice que se arrepintieron e incluso ayunaron, ¿verdad? Hasta los animales los pusieron en ayuno. ¿Por qué? Porque esa palabra llegó a sus corazones, y eso es la importancia de que cuando escuches la palabra de Dios haya arrepentimiento en el corazón, ¿verdad? Hermanos, preparemos nuestras vidas para que cuando Cristo venga seamos como esas vírgenes prudentes, ¿verdad?, que tenían sus lámparas llenas, ¿verdad?, de aceite, ¿verdad?, esperando al novio. Ahí se estaban preparando. Cuando tenían llenas sus lámparas, es porque estaban preparadas para que cuando llegara el novio entrara. Así está la parábola, ¿verdad? Pero dice, y de las otras 5 imprudentes, dice, vino el novio
Y en lo que iban, dice, por el aceite, pues el novio cerró la puerta, ¿no? Entonces, estemos atentos, estemos preparando nuestras lámparas para que estén llenas de aceite. Todavía, hermanos, hay esperanza en Cristo. Corrijamos nuestra vida, deja lo que está haciendo estorbo para conocer a Cristo y seas salvo eternamente. Pues no es malo, ¿verdad? No solo nos preparemos pues para lo secular, ¿verdad? Es bueno que los jóvenes pues se preparen, ¿verdad? Para tener una carrera, es muy importante, ¿verdad? Pero lo más importante es estar preparado espiritualmente, amén. Para que no se pierda, para que sea salva tu alma y vivas eternamente con Cristo. Para eso es lo que nos tenemos que estar preparando ahorita nosotros como iglesia. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. No ignoremos lo que la palabra está diciendo pues en esta tarde, porque muchas veces la pastora decía, a veces nos entra por aquí y nos sale por acá, ¿verdad? No ignoremos la palabra que nos dice. Pongamos por obra el mandato de Dios, ¿verdad? Y pues Dios nos ha estado hablando pues continuamente, ¿verdad? En las prédicas anteriores, el pastor David al inicio del mes, que decía, viene en breve el Señor, estamos preparados para ese tiempo, ¿verdad? El domingo pasado el mensaje, ¿verdad? Que compartía también el pastor Manuel, ¿verdad? Hubo dos cosas que cuando las compartió dije, es verdad lo que está compartiendo, dice, y dijo esto, que si decimos que Cristo venga, tenemos que estar preparados. Él compartió eso. Y también dijo que debemos de hacer una cosa, ordenar nuestra casa, ¿verdad? Y vamos a ese pasaje, un ejemplo, ¿verdad? En la palabra de Dios, en Isaías 38:1, ¿verdad? Cuando al rey Ezequiel le dijeron que ordenara su casa. Vamos a Isaías 38:1. La palabra de Dios dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces le importa, ¿verdad, hermanos? De estar preparados para el encuentro de nuestro Dios. Aquí al rey, ¿verdad? Le decía al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a enfermar y que posteriormente acontece otra cosa, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Entonces ordenemos nuestra casa, hermanos. La venida del Señor está cerca. Muchas veces tomamos por tardanza la venida de nuestro Señor. Pero ¿por qué tarda el Señor? Porque dice que Él no quiere que se pierda a nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él tarda en venir, no crean, porque ya se le olvidó su promesa que Él vendría por su iglesia, por su amada novia, ¿verdad? No es porque le haya olvidado, sino porque quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermano, no ignoremos la palabra que Dios nos habla en las predicaciones, de las enseñanzas. Hay que recibir, ¿verdad?, la palabra con amor, ¿verdad? A veces queremos solamente escuchar los mensajes donde hablan del amor de Dios, y sí es bueno, pero también es necesario pues la exhortación, porque sabemos que la palabra de Dios tiene que haber edificación, tiene que haber consolación. La hermana Yasa nos compartía, ¿verdad?, la vez pasada acerca de consolaos. Dios nos consuela también, es verdad, a través de su palabra, pero también nos exhorta. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, mis hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados si hemos pecado contra Él. Recibe la palabra de salvación, porque cuando tú no recibes la palabra de salvación, estás despreciando al Hijo de Dios. Y menospreciar el sacrificio de Cristo es pecado y te llevará a una condenación eterna. Gloria a Dios por aquellos que ya se arrepintieron, ¿verdad? Pero hay muchos que no se han arrepentido. Entonces el mensaje es para la iglesia, pero también para aquellos que no han conocido. Por eso dice que cuando tú no recibes ese mensaje de salvación, estás despreciando al Hijo de Dios. Vamos a Juan 3:36, donde no podemos ver, ¿verdad?, lo que les estoy compartiendo, que el que desprecia a Cristo rehúsa a la salvación. Juan 3:36. La palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Muchas veces pensamos que
Pero no es la ira como la que nosotros a veces manifestamos cuando nos enojamos. La ira de Dios es totalmente diferente, ¿verdad? El arrepentimiento es crucial para nuestras vidas, para la salvación, porque produce en nuestra vida renovación, produce restauración para nuestra relación con Dios. Vamos a 2 de Corintios 7:10, es algo que pues que dice que hay tristeza que va a producir arrepentimiento, eso es bueno, ¿verdad? Como lo dice en esta palabra. 2 de Corintios 7:10, la palabra de Dios dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, qué tristeza la que le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Para que haya ese arrepentimiento, tiene que haber en nuestro corazón un quebrantamiento, tiene que haber un arrepentimiento de que le hemos fallado, ¿verdad? Por eso dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de esa tristeza que pasamos cuando recibimos a Cristo, no hay que arrepentirse porque trae salvación, pero la de la tristeza del mundo dice que produce muerte. Y en Proverbios 28:13, por eso es bien importante, ¿verdad?, que no encubramos nuestros pecados, sino que los confesemos, ¿verdad? Porque Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta de él tiene misericordia, ¿verdad? Porque tenemos un Dios misericordioso que dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, hermanos, hagamos caso de las advertencias que Dios nos dice a través de su palabra. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Pero ¿cuál es el propósito de convertirnos de nuestros malos caminos? Y pues la respuesta nos la da en el pasaje de 2 Crónicas 7:14. La palabra de Dios dice, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Tiene que haber ¿qué? Un arrepentimiento, ¿verdad? Convertirnos de nuestros malos de caminos que le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Dice, y convertirse de los malos, entonces dice, yo les oiré y les perdonaré sus pecados, ¿verdad? A través de si hay arrepentimiento, pues va a haber perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y otro propósito es conocer verdaderamente a Cristo, no por decir que soy cristiano, ¿verdad? O ponerme por una Biblia debajo del brazo quiere decir que soy cristiano. Tiene que haber un fruto, ¿verdad? Ser cristiano es tener una comunión genuina, como les decía, ¿verdad? Con el Señor, tener intimidad, tiempo con Dios y en su palabra, ¿verdad? Obedecer sus mandamientos, porque muchas veces sí podemos estar estudiando la palabra, pero no ponerla por obra, no obedecerla, ¿verdad? No congregarme, muchos tristemente no se congregan, ¿verdad? Dicen, aquí en mi casa son cristianos solitarios, ¿verdad? Dios nos llama a una comunidad, a que nos reunamos como hermanos, ¿verdad? La Escritura dice en Mateo 3:8 que debemos de dar frutos. Esos frutos tienen que ser evidentes de que realmente somos hijos de Dios, ¿verdad? Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Tienen que ser visibles esos frutos de que somos nacidos de Dios. Tiene que, ayer compartía también en el estudio de matrimonio las obras de la carne y el espíritu, ¿no? Los frutos del espíritu, ¿no? Tienen que ser evidentes como hijos de Dios, tiene que ser evidentes el fruto del espíritu y no manifestarse las obras de la carne, ¿verdad? Hermanos, nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios nos advierte? Pues a través de los profetas, que son, ya lo vimos también, ¿verdad? Aquel que comparte la palabra es el profeta, ¿verdad? Que se arrepientan de sus malos caminos. ¿Para qué? Tiene un propósito, para que no sufran las consecuencias y no hicieron caso de esas advertencias. ¿Cuántos profetas fueron levantados
¿verdad? Antes de ir al cautiverio y no oyeron, ¿verdad? Levantaban otros falsos profetas porque ellos les decían que en esos tiempos igual, ¿verdad? Hay profetas que se levantan y dicen que todo te va a ir bien, que de la prosperidad, ¿verdad? Y sí, Dios dice que quiere que seamos prósperos, ¿verdad? Pero hay profetas que se desvían, que solamente quieren endulzar los oídos y no dicen lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para ese es el propósito, para no sufrir las consecuencias, y no hicieron caso de las advertencias. Ellos siguieron en su letargo espiritual que los llevó a su destrucción. Recuerden que fueron llevados a cautiverio, ¿verdad? Entonces, eso mismo lo que quiere evitar que cada uno de nosotros pues tengamos una vida, ¿verdad? Que veamos como ese necio que lo veímos ahorita en Proverbios, ¿verdad? Es avisado, dice que viene el mal, no se aparte y recibe el daño. Y cuántas veces así nos dice, los pastores dicen, conéctense a los devocionales, vengan a la oración, qué importante, ¿verdad? Es orar. Sí lo podemos hacer en casa, claro, lo podemos hacer en casa, pero importante, si Dios se lo puso al pastor, tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, escuchemos lo que nuestros pastores nos dicen, ¿verdad? Porque ven que hay necesidad en el pueblo, ¿verdad? Entonces, no dejemos pasarle esas advertencias que Dios nos dice, ¿verdad? Examinémonos continuamente si estamos en el camino y la obediencia a Cristo. En este pasaje, también igual es un pasaje que compartió mi esposo en un devocional, y sí es cierto, dice que debemos, 2 Corintios 3:5, vamos. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate si realmente que estás en la fe de Cristo. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Aquí está diciendo, si tú dices que Cristo no está en ti es porque estás reprobado, ¿verdad? Por eso dice, examínate si estás realmente viviendo en la fe en Jesucristo. Si no, estás pues reprobado. En este versículo nos muestra claramente que tenemos que ver si estamos en la fe o no estamos en la fe de Cristo. Como les decía, no porque traiga una Biblia debajo del brazo quiere decir que sea cristiano, sino porque realmente estoy viviendo su palabra, ¿verdad? Si estoy viviendo los mandamientos que Dios nos pone, que pongamos por obra. Estar en Cristo es estar crucificado juntamente con Él y ya no vivir en la carne en nuestros deseos, ¿verdad? Y Pablo lo decía en Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vivamos, ¿verdad? Vivamos creyendo lo que Dios nos dice en su palabra, tener cuidado de cuando nos dice que por ese caminito no nos vayamos, ¿verdad? Dice que el camino del Dios es estrecho y dice que amplio es el que nos lleva a la perdición. Entonces direccionémonos si nos hemos desviado del camino, ¿verdad? ¿Y quién es el camino? Pues Cristo, ¿verdad? Entonces permanezcamos juntamente con Él, ¿verdad? Y para comprobar si mora en nosotros pues Cristo, la Biblia nos dice que por sus frutos seremos conocidos, ¿verdad? Vamos a Mateo 7:16, ¿qué nos dice? Mateo 7:16, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿verdad? No se pueden. Dice que no puede salir igual de una fuente agua dulce y agua amarga. Entonces, ¿eres hijo de Dios o no lo eres? Dice, no hay tres, ¿no? Son dos solamente, ¿no? Entonces, dar frutos del Espíritu tiene que ser evidente, como les decía, ¿verdad? Tienen que ser manifestado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser ese testimonio fiel de quien hemos creído, ¿verdad? De que ahora somos nuevas criaturas. Entonces tenemos que dar evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vivir como hijos, ¿verdad? Y no como esclavos, ¿verdad? Del pecado. Entonces, hermanos, ¿qué fruto estamos dando ahorita? Analicémonos. Esa es una pregunta que ustedes respondan.
Si dices que estás dando, hermano, fruto de un buen árbol, del fruto del Espíritu, tienes que renunciar a todo pecado y dejar de practicarlo, porque si tú lo practicas, dice que eres esclavo del pecado. Sí, como les decía, no quiere decir que vas a caer en alguna circunstancia, pero si tú ya lo practicas, ¿y quién es un practicante? El que lo hace continuamente, ¿verdad? Ese es el que lo practica. En esta tarde te invito a no rechazar lo que la Escritura te está advirtiendo. Cristo es el único medio para salvación, Él es el que puede limpiarte de todo pecado, ¿verdad? Dice que Él es el único, el camino, la verdad y la vida. Solamente tenemos que venir aquí con Él, con un corazón constricto y humillado, que dice que Él no rechaza, ¿verdad? Y pues fue breve mi mensaje y termino con esto, hermanos. Si has dejado de poner atención a las advertencias de Dios para tu vida y no te sientes preparado para la segunda venida, arrepiéntete y ven a Él, ¿verdad? Vengamos con un corazón sincero. Y si has reconocido delante de Dios que eres un pecador, que no lo has reconocido, arrepiéntete. Cristo quiere perdonarte, quiere que tú le entregues su vida. Ven ante el trono de la gracia y encontrarás el oportuno socorro para tu vida, como lo dice Hebreos 4:16. Concluyo con este pasaje, Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Espero que haya sido de bendición. Dios les bendiga, hermanitos.